¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural en este día lunes 8 de mayo con información muy importante que vamos a compartir con usted. Sin duda uno de estos es este título 42 y cuál es la política tanto de Estados Unidos como de México con la población migrante. Hablaremos también en esta mesa sobre el Plan B y la Corte, esta sesión que tuvieron el día de hoy y cómo votaron precisamente ministros y ministras sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por último, tocaremos aquí con nuestros invitados este anuncio que se hace este lunes sobre el Tren Maya en el sur de nuestro país. Así que para abordar estos temas le doy la más cordial bienvenida a Augusto Chacón, que nos acompaña esta noche. Augusto, ¿cómo estás? Trini, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto estar otra vez aquí. Guillermo, qué privilegio compartir la mesa. Buenas noches a todas, a todos. Guillermo Velasco. Trini, ¿cómo estás? Un placer, como cada lunes, con mucho tema por analizar y desde luego un privilegio estar aquí con Augusto. Y en fin, creo que se puede poner muy bueno el análisis esta noche. Sí. Y dejando, bueno, el tema internacional, porque creo que para México en general nos ha lastimado mucho en las últimas semanas el tema de migración. Lo sucedido con este centro de recibimiento para las personas que están en un paso por México y que 40 migrantes hayan fallecido precisamente después del incendio que se provocó por una protesta y que nadie les pudo sacar para evitar la muerte de todos ellos. Creo que poner el dedo en la llaga precisamente es importante para todos y todas. A ver, sin duda alguna, porque si bien, como lo refieres, Trini, el tema de la migración tiene muchos ángulos de análisis, yo creo que estamos obligados a ir al rostro humano del fenómeno migratorio, que es doloroso, es lacerante. Hay que ir desde el origen, las condiciones que hacen que muchos, en este caso connacionales y personas de Centroamérica, tengan que abandonar sus lugares de origen por violencia, porque no tienen oportunidades, por hambre literalmente, en fin. Entonces hay un componente muy complicado en la parte humana. Segunda reflexión que yo haría por lo que refieres de esta circunstancia donde murieron muchas personas. Esto me parece que son de los sucesos dramáticos que exhibe una realidad que lamentablemente comienza a volverse parte del paisaje. Entonces nos acostumbramos a una realidad dolorosa, complicada, que insisto, tiene implicaciones económicas, de movilidad humana. Para mí es una bomba de tiempo, porque es un asunto que ahí está, se viene advirtiendo, tiene implicaciones. ¿No son una serie de bombas que truenan y truenan y truenan? A ver, lo que vimos ahora pues es un estallido, este tema donde murieron personas que exhibe corrupción, que exhibe de alguna manera la complicidad, posiblemente con el narcotráfico o cuando menos con mafias muy importantes que han utilizado a las personas, exhibe la dejadez, exhibe la mentira de este gobierno, porque en el fondo la verdad de las cosas es cuando el tema era primero los pobres, lo que decía López Obrador en su momento, de decir aquí le echamos más agua a los frijoles, en el sentido de, en una visión muy simplista, el recibimiento a todo aquel que quisiera pasar por este país. Pasa que una cosa es el discurso y una cosa es cuando ya ves cómo opera, y por cierto, no hay ningún detenido relevante. En otras circunstancias, por el caso de los 40 por el caso migrantes que refieres de los 40 migrantes, es decir, a final de cuentas hay imputaciones, señalamientos, pero nada ha sucedido en un caso que sigue impune. Y bueno, siguiendo con la analogía, es un estallido más de esta bomba de relojería, pero el tema, como lo vamos a abordar más adelante, da para mucho más, en circunstancias que además también inevitablemente pasan por la política, porque este tema impacta en la política de López Obrador, en sus promesas de campaña, en lo que no puede resolver, y tiene un impacto desde luego muy importante en la política norteamericana, en donde también hay una disputa electoral, y esto siempre, el tema migratorio, pasa por esa franja también de la política electoral. Es que, retomando, el título 42 hizo precisamente que México fungiera como una especie de retén, ¿no? Para que las personas que habían sido detenidas en Estados Unidos se fueran llevadas a México y no tanto a su país de origen. Entonces comenzó precisamente una acumulación, ¿no?, de personas migrantes en una situación ilegal en nuestro país, y México no supo qué hacer. Y ese precisamente título 42 es el que acabará el próximo 11 de mayo. Sí, hasta donde vamos terminará. Sí, yo diría que más que un retén, el México fue una red de protección. Rebotaban, por decirlo así, con perdón de la expresión, de la frontera norte, Estados Unidos sin más trámite, los regresaba a la frontera más cercana. Está incluida Canadá, pero la de Canadá, por supuesto, la de México es mucho más numerosa. Y lo que hacía México es recibir esos inmigrantes que no podían pasar, que ni siquiera podían hacer el trámite, aquellos que argumentaban violencia o persecución política,
y Estados Unidos le dijo a México, quédate allá. Pero sobre todo se incentivó por la pandemia de COVID. A partir de decir, aquí no puede cruzar nadie porque no estamos seguros de qué tipo de enfermedades pueden traer, los regresaban, pero se quedaban en México. Y eso generó en el Estado mexicano desnudarse, como dice Guillermo. De las promesas de campaña, de hablarle a un público que no tiene cara, que ni siquiera está bien contado, a hablarle a personas concretas que salen a buscar mejor vida, la realidad de las instituciones que tenemos. Recordemos que entre las que se desmantelaron está el Instituto Nacional de Migración. Y lo que vimos con los 40 sí es un estallido, es el culmen de una política pública fallida, pero en el sur está sucediendo constantemente este enfrentamiento entre Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y los grupos de migrantes que quieren llegar al país. Según una cadena norteamericana de noticias, en Tijuana ahorita, a principios de mayo, había 9,000 migrantes esperando cruzar, de los que están oficialmente registrados tratando de hacer un trámite de migración. En Ciudad Juárez entre 10,000 y 12,000, en Reynosa 16,000, en Matamoros 15,000. Y, como decía Guillermo, aquí no solo se mezcla este afán por una mejor vida, por huir de la violencia, por huir de la persecución, por huir de la pobreza. Hay también de por medio trata de personas en la que está incluido, por supuesto, el crimen organizado y la indolencia y la complicidad de las autoridades mexicanas. Es un cóctel. Sí, es que dices que bueno, esto aparece en el 2020 justo por COVID-19 y para evitar la propagación del COVID, pero fue una política migratoria que asume también Joe Biden y que en lugar de retirarla en cuanto llega a la presidencia, porque fue impulsada por Donald Trump, continúa con este ejercicio, de tal forma que ya deja de ser un COVID-19, la causa de, y se convierte en una política migratoria que, como digo, terminará el próximo 11 de mayo, pero pareciera que no le cambia nada a México esta política. ¿En qué sentido? De que hay quienes auguran que se va a duplicar esta cantidad que tú mencionas de 9,000 personas que están todos los días buscando la forma de ir a Estados Unidos. O sea, podríamos tener 18,000 personas en la frontera de México buscando. Porque se van a endurecer. A ver, existe también el llamado título 8, que en el fondo, a ver, porque esto efectivamente era una contención peculiar, que hay que decirlo, no es invención de Trump, esto es una ley pública de salud que data del 1944. Lo que pasa es que en la emergencia del COVID, Trump implementa este asunto que facilitaba, por así decirlo, a los operadores en la frontera. Decían literalmente que en 10 minutos despachaban a los migrantes, los cuales no pueden recurrir incluso al asilo. Entonces, era una medida en el fondo para rápidamente despejar estos centros de concentración de personas y que no hubiera justamente problemas de hacinamiento, problemas de violencia, en fin. Esa era la apuesta. Claro, este asunto, una vez que queda la declaratoria de que el COVID ya no existe, por así decirlo, a nivel global, esta política ya no tiene razón de ser aparentemente. Pero entonces, un arma que tenías para rápidamente extinguir la presencia de migrantes, por así decirlo, sé que el término es fatal, pero decir que se vayan más rápido, hoy no la tienes. Entonces, ¿qué va a suceder? Efectivamente hay dos graves problemas. Uno de expectativa, porque muchos migrantes están queriendo incluso anticipar su paso por la frontera, ¿no?, antes de que suceda este tema, o a la par. Ellos ven un poco como cuando esto desaparezca, hay una especie como de puerta giratoria, ¿no? Donde por aquí nos podemos colar, es decir, es un resquicio, toda vez que ya no va a haber con el argumento del cuidado sanitario, porque ¿qué decía? ¿Cuál era la narrativa de Trump? Vamos a evitar contagios en los Estados Unidos, y se ponía ese dique. Hoy ese tema no está, pero entonces la preocupación que está teniendo lugar en Estados Unidos y en México es que lleguen grupos muy amplios de migrantes pensando que ahora sí, pues van a tener todos los elementos para lograr el asilo, para estar ahí, y resulta que pueden interponer medidas como el llamado título 8, que efectivamente bajo la lógica justamente de paso ilegal, sobre todo para reincidentes. Ahí a los reincidentes porque a ver, con el tema de la ley COVID, por ejemplo, o el título 42, efectivamente la ley era más benevolente, simplemente no los dejaban pasar, pero ahora el reincidente, pues efectivamente puede incluso tener hasta 2 años de prisión, con lo cual me parece que es una paradoja, pero las medidas van a ser mucho más severas, ¿eh? Lo que sí es que dentro de este título 8, ¿sí?, esta nueva forma de tratar a la migración, ¿no?, al fenómeno como tal, está esto que
asume el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la creación de estos espacios en los países centroamericanos, sudamericanos, para que tramites desde allá tu asilo o tu entrada a Estados Unidos. ¿No se te hace como una especie de un engaño? ¿Por qué? Porque, digo, ya tienes, ¿no? Consulados en diferentes, de todos los países de Estados Unidos para que puedas tramitar tu visa de turista, de trabajo, de lo que tú quieras, de estudiante, etcétera. ¿Por qué tendría que haber un espacio como este? Bueno, no tendría que haberlo, y lo único que evidencia es el desconocimiento no solo de las peculiaridades de los migrantes en tránsito, sino del fenómeno mismo de la migración. El no conocer que es mucho más profundo, que no solo está sucediendo de Centroamérica, el Caribe y México hacia Estados Unidos, está sucediendo en Medio Oriente, está sucediendo de África hacia Europa. ¿Por qué? Porque la desigualdad es ominosa y la gente busca seguridad, y no solo seguridad económica, seguridad física. Y entender ese fenómeno le ha costado muchísimo al presidente, que tiende a reducir la idea que se hace de las cosas y dice, bueno, si les damos dinero para sembrar arbolitos se van a quedar en su tierra. Ojalá fuera tan simple. También hay un asunto de migración, pero en sentido contrario está el crimen organizando, esparciendo la voz de que se extingue el título 42, vénganse, páguenme a mí y yo los llevo al norte. Es un mercado de personas que tiene dinero, que si no lo tiene lo va a conseguir para hacer su tránsito hacia Estados Unidos, y contra eso estamos luchando, es desconocer el fenómeno. Y México no ha sabido jugar su papel en función de lo que reglamenta Estados Unidos para su soberanía que en el caso de López Obrador le es muy cara hacia México. Supongo que respetará la soberanía que los Estados Unidos quieren respetar para sí mismos. México no ha sabido reaccionar a eso. ¿Cuáles son las condiciones de los migrantes? ¿Cuántos se quedan? Porque también nuestras ciudades ya están siendo asiento de residencia de la migración. Pero ¿cómo lo vamos a jugar? Lo que sucedió en este centro de detención, que parecía centro de migración, pero que tenía candados y cuyo director, el director del Instituto Nacional de Migración, sigue haciendo su función, a pesar de ser señalado como incapaz para ejercer la función pública. Eso nos habla de qué opina el actual régimen de la República respecto a la migración. Es mucho más complejo y al mismo tiempo más sencillo de resolver, lo decía Guillermo al inicio. Si ponemos por delante el factor humano, me parece que no es tan complejo resolverlo. Si ponemos por delante complacer a los Estados Unidos, que ya es un argumento electoral, incluso en México es un argumento electoral, me parece que perdemos el sentido humano y todo se complica y vemos cosas como 40 muertos por un incendio. Que bien lo dice, ¿no?, el presidente. Atiendan mejor esta propuesta de estos centros en su país para pedir ese asilo o ese permiso para entrar a Estados Unidos, es menos peligroso. Asume en sus palabras el peligro y el riesgo de que un país como México no les puede garantizar los derechos para un libre tránsito y seguro por nuestro país. Y lo asume, y lo dice el presidente, ¿no? Es menos peligroso. A ver, el presidente está lleno de contradicciones, porque efectivamente es desconocer, coincido plenamente, cómo opera el fenómeno migratorio. Es de alguna manera complacer a Estados Unidos. Es un doble lenguaje el presidente López Obrador, porque por un lado está el mensaje de la defensa de la soberanía. Yo te diría, Trini, casi el mensaje anti-yanqui, dicho de otra manera. Pero en el fondo, si revisamos detenidamente, ¿qué ha sido la Guardia Nacional sino el muro de Trump en la práctica de contención al avance de los migrantes? A final de la historia, claro, los norteamericanos, como también del lado mexicano, lo que se privilegia son los intereses económicos. Y en realidad, cuando se condiciona, por ejemplo, el tema de aranceles respecto a la política que tienes que adoptar, la política migratoria, pues efectivamente hay condicionamientos. Por más que el lenguaje de López Obrador sea el tema de bienvenidos, aquí todos cabemos o vamos a sembrar arbolitos, en la práctica eso no opera así. Yo no digo también que es muy complejo el recibir estos grupos tan amplios, ¿eh? No es nada más un tema humanitario o de solidaridad, porque también me parece que será ver el tema con gran simplismo. Desde luego, siempre hay que ver por el ser humano, sin duda alguna. Pero también es cierto que el fenómeno de la migración ha estado vinculado en algunas ocasiones en ciertas ciudades a la delincuencia, a problemáticas sociales importantes. No que esté yo imputando a los migrantes, pero viene acompañado de problemas sociales muy importantes. Por eso también le pasa factura en este caso al propio Biden.
Y vuelvo al punto de la disputa electoral en Estados Unidos. También ha sido una falacia pensar que con los demócratas, por ejemplo, se ha mejorado radicalmente el tema migratorio. Si hacemos el comparativo Trump-Obama, pues hubo broncas muy severas en el gobierno del presidente Obama, no obstante había una narrativa muy abiertamente clara en favor de la migración. En fin, yo lo veo así, es una papa caliente que nadie quiere tomar porque brincan muchos temas, problemáticas sociales internas, el tema de los países de origen, las mafias, el narcotráfico, y luego es muy fácil ir a la política simplista de que casi vayan en lugar de los consulados a estas oficinas especiales y además decir porque aquí el tema está muy riesgoso. O sea, si te fijas, yo lo veo como un mosaico de... ¿no? Además hay un asunto de bipolaridad porque el presidente López Obrador presume cada que puede la cantidad de remesas que llegan a México de esa migración. Es decir, que los mexicanos sigan yendo porque es la fuente más importante de de divisas del país, pero impidámoslo a los centroamericanos. Ellos no, que ningún presidente en Centroamérica pueda presumir la llegada de remesas como sí las presume López Obrador, porque nos causan problemas. Los migrantes mexicanos están en las mismas condiciones que los migrantes de Centroamérica. Lo único es que acá ya son un argumento de política económica. Son una necesidad también para Estados Unidos, porque necesita mano de obra barata. Pero yo insisto, si no ponemos por delante el factor humano, y yo sé que cuando los diferentes se encuentran en la convivencia, pueden surgir conflictos. El asunto es que el conflicto lo prefiguramos desde antes, cuando decimos el otro es el peligroso, el otro es el que trae el problema. No es así. Si ponemos por delante la cara humana de cada una de las migrantes, de los migrantes, de sus hijos. Y eso es lo que queremos resolver en este territorio, en el que sea, porque a final de cuentas las divisiones políticas no son sino convenciones. La tierra y lo que puede producir debería repartirse en igualdad y no sucede, y de ahí la migración. Y hay un tema muy interesante que son los 1.500 elementos del ejército que se van a asentar precisamente en la zona de la frontera con México para estar atendiendo el tema migratorio. Y hay otro tema también que seguramente se quedará en la reflexión, es ante esta suspensión del título 42, ¿cuál es el plan político de México sobre la migración, el fenómeno migratorio, tanto de quienes vienen de Sur y Centroamérica como la misma población mexicana que hace los mismos trayectos y que sufre las mismas condiciones que cualquier otra persona que no es mexicana? Que lo dejamos para después de la pausa, si nos queda un poquito de tiempo precisamente para seguir abordando el tema. Pausa y ya regresamos. Bueno, vamos a continuar hablando precisamente de este tema rápido, nada más para cerrar. Yo decía sobre el título 42, ¿cuál es el plan que tiene entonces México ante esta decisión? Es el próximo 11, hoy estamos a 8, son 3-4 días. Así es. ¿Qué está haciendo México? ¿Cuál es el plan de México? Pues va a seguir el presidente, como siempre, tratando de controlar la narrativa. Por un lado, poniendo a la Guardia Nacional, como bien lo referíamos hace un momento. Por otro lado, conteniendo un asunto, nunca lo han atendido ni lo van a atender de manera integral, y en el fondo plegándose a la política estadounidense. Eso es lo que va a hacer el gobierno de México, aunque en la narrativa el presidente siga mandando mensajes, pero también hay que decirlo, con esta tragedia de los 40 migrantes, la verdad es que también, si yo no me explico cómo no se ha abollado más la 4T con un tema que se te podría desplomar. Las últimas encuestas, 60% también de aprobación del presidente con todo y lo sucedido, ¿no? Sí, y lo malo es que, pensando en qué va a hacer con esta final del título 42, pues no mucho, porque su popularidad sigue intocada. Sacar a la Guardia Nacional, contener, servir a los intereses de Estados Unidos, que lo único que quiere Estados Unidos es que no estén cruzando, que no le estén causando problemas electorales, y México está sirviendo para esa contención de la peor manera. Bastante haría si de pronto el gobierno mexicano dijera, vénganse, ahora es seguro cruzar por el país, porque todos saldríamos ganando, no solo los migrantes. Implicaría que hay una sensación de seguridad mucho más amplia, y ya lo dijiste, el presidente ya claudicó a eso desde que les avisa, no vengan porque es peligroso.
Así es. Bueno, pues ahí y al tiempo, porque sí nos gustaría saber si es que ante la llegada de esos elementos a la frontera, México hará lo propio para proteger a su gente, porque hay muchos mexicanos queriendo también hacer el mismo tránsito, ¿no? Entonces, ¿cómo ante los abusos que los hemos visto a lo largo de la historia de la autoridad norteamericana, ¿no? Hemos visto asesinatos, hemos visto cómo... fosas comunes, tremendo. ¿Cuál es la respuesta? Exactamente, ya veremos al tiempo, ¿no? Ya veremos al tiempo, pero bueno, creo que este tiempo de 4 años en que hemos podido observar cómo reacciona la actual administración, no podríamos esperar mucho, y más si el directivo principal del Instituto Nacional de Migración sigue siendo el mismo. ¿Qué les parece si hablamos justo de el Plan B y lo que sucedió esta tarde en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vamos precisamente a hacer el análisis sobre esta aprobación de 9 ministros y ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre echar abajo una parte del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con las políticas de comunicación y políticas de administración respecto también a la parte político-electoral. Dicen los ministros y las ministras, esto tuvo vicios, no respetó los procedimientos dentro de la Cámara de Diputados para aprobar justo el Plan B. Lo aprobaron de manera express, no hubo tiempo ni siquiera para una buena lectura, ni siquiera una publicación que les obliga a publicar para que todas las personas, hasta las minorías dentro de la Cámara, pudieran tener acceso a lo que se iba a aprobar y poder leer con anterioridad. Se aprobó todo tan fast track que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta primera parte de tu Plan B no va. Fíjate que es interesante, Trini, porque no obstante entre los ministros hay puntos de vista distintos, incluso los que aprobaron el detener parcialmente o una parte del Plan B. Hay un punto de coincidencia que es un vicio de origen, incluso respecto a cómo operó, digamos, el procedimiento legislativo para que se aprobara el Plan B. Que, a ver, si nos remontamos a la historia, el presidente quería la reforma constitucional, ese era el Plan A, por así decirlo. No iba a prosperar, nunca tuvo opción a prosperar en virtud de que no tienen la mayoría calificada. Se fueron por este paquete de leyes y efectivamente, como bien lo apuntas, hoy queda detenido lo concerniente a leyes generales de comunicación y responsabilidades administrativas. Es previsible que lo que viene a continuación, que la parte más sustantiva de lo que viene, es justamente lo estructural del INE. O sea, el achicamiento de la institución, eso también va a topar con el dique de la Corte, lo cual yo tengo la impresión que el presidente lo sabía. ¿Y por qué digo este tema? Si el presidente donde se sigue manejando es en la narrativa, hay que darnos cuenta cómo en días pasados el presidente atizaba a la Corte, mandan esto que de alguna manera es pretender controlar y comprometer la autonomía, cuando la dirección jurídica de la presidencia en realidad lo que acusa como mensaje es: no se metan ustedes a legislar. O sea, es una paradoja porque están diciendo no están respetando la división de poderes. Y hoy los ministros, me parece que hay que decirlo con claridad, están cumpliendo con su papel. No les toca legislar de ninguna manera, sino que les toca revisar la constitucionalidad de los procesos. Es lo que hoy se atendió, se revisó, y hay un planteamiento de fondo que da por terminado parte del Plan B. Entonces, da por terminado por los tiempos político-electorales, ¿verdad? No le alcanzaría a presentar, etcétera, una nueva iniciativa antes de que empiece oficialmente el proceso electoral 23-24. Ya no les da tiempo y nada más termino con esto. El punto, efectivamente, yo creo que en el cálculo que ellos tenían, pero aquí me parece que lo que hay que entender es qué va a seguir para la Corte respecto a la presión, qué va a seguir en la narrativa del presidente López Obrador. Para Peña Hernández, ¿no? A ver, yo te voy a decir una cosa, es un tema delicado, porque en la narrativa del presidente de hacer ver a los ministros como enemigos y traidores de la patria, la verdad es que esa narrativa incluso los pone en peligro, ¿eh? Si hoy veíamos imágenes afuera de la Corte de los enviados del presidente o de la 4T, como lo quieras ver, realmente haciendo ahí una presión, no solamente, digamos, que puede rayar en lo violento hasta físico, podría darse, porque cuando generas un ánimo tan crispado. Entonces me parece que eso es lo preocupante. Yo creo que es una buena noticia hoy para México en la división de poderes, saber que la Corte, cumpliendo con su papel, dictamina así. Yo creo que es algo deseable que el Ejecutivo haga su chamba, que lo hagan los legisladores, que en este caso se plegaron
todos los de Morena como tapetes al capricho del señor presidente de la República, pero afortunadamente existe la Corte que sirvió como una contención importante, ¿no? ¿No crees, Guillermo, que ante estas formas del presidente de aventar sus iniciativas, estábamos perdiendo, y lo he dicho en esta mesa varias veces, la oportunidad de mejorar nuestro sistema político electoral, y hemos perdido una oportunidad nuevamente? Pero es que, a ver, la verdad es que ojalá fuera la intención del presidente y de sus legisladores mejorar el sistema electoral y mejorar las leyes. Claro que sí. Bienvenido el debate, bienvenido a la discusión, la mejora del INE. Eso me parece que es razonable en democracia. Pero cuando lo que interesa es el control, cuando interesa cargarte a las instituciones, cuando no interesa el diálogo, cuando en realidad se vota en lo oscurito, sin oportunidad de que se conozca lo que se está votando, se presiona, se busca coartar la libertad, pues eso me parece que ya no nos lleva a ningún escenario de que se esté buscando mejorar nada. Entonces, se busca controlar. Augusto, ¿se busca controlar? ¿Es evidente? Es más que evidente. Creo que cualquier enterado de la Constitución y de sus procesos sabía que si la Corte actuaba como le corresponde, lo iba a echar para atrás. No había argumentos para defender eso. La votación es apabullante. 9 votos de los ministros a favor de desechar el plan B, esta parte del plan B, y solo dos en contra. Y 2 de las ministras que están con López Obrador abiertamente. Los argumentos de los ministros fueron muy interesantes y todo lo que dijo Gutiérrez Ortiz Mena, pero en realidad todos coincidieron mucho en los argumentos, con todo y que encuentran diferencias en lo que postuló Pérez Dayán. Dicen las dispensas sin motivación, es decir, que no se tenga que leer una iniciativa porque urge que se apruebe y sin motivación. Las dispensas sin motivación es en contra de las minorías, que ha sido un largo pleito de la democracia mexicana. Pudimos tener minorías hasta 40 años después de la Revolución Mexicana. En principios de los 60 se admitió que 1 o 2 diputados del PAN se sentaran en la Cámara de Diputados. Y se trataba de oírlos, no nada más de que se sentaran. Y la Constitución lo deja muy claro, se necesita la deliberación democrática. Y lo dijo también Gutiérrez Ortiz Mena, no se debe deliberar sobre aquello que no se conoce. Y era claro que una muy buena cantidad de las diputadas y los diputados, de los senadores, no conocían aquello sobre lo que iban a votar. Y no se debe deliberar, y lo están hablando en función de defender la Constitución. Yo creo que es una muy buena noticia que haya contrapesos, que nadie dijo está mal que tu bancada pase una iniciativa que tú, Ejecutivo, enviaste. Lo que sí está mal es que no quieras que los demás la lean y la apruebes justamente usando la aplanadora que tienes a tu favor. Eso en democracia no se puede. Me parece que todos coincidieron. Los argumentos tanto de Yasmín Esquivel como de Loreta Ortiz se parecían muchísimo y se parecieron muchísimo a lo que dijo el comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Como voceras del presidente, en realidad si ves la narrativa, pues están fungiendo como lo que han sido portavoces de López Obrador, que va a ser interesante, Trini, ver qué dice mañana en la mañana del presidente. Que ya sé cómo le va a ir a la ministra presidenta, ya sabemos, y siempre le ha ido mal desde que llegó, pero ¿cómo le irá a ir a Arturo Saldívar, por ejemplo, ¿no? Que se le ha visto muy afín a la política de la 4T y sin embargo en esta ocasión vota en contra? No creo que lo vaya a tocar el presidente desde mi punto de vista, la va a emprender contra la ministra presidenta, es lo que yo creo que va a suceder, porque en el fondo también no sabemos cómo va a jugar Saldívar, ahora sí que sus siguientes jugadas. Me parece que hoy, sorpresivamente, al menos en como había sido su proceder, pues hoy vota en contra del plan B del presidente López Obrador. A ver, pero qué es interesante lo que anticipa ya Adán Augusto, que es otro, vamos a decirlo así, personero de López Obrador en este tema. Él ya habla hoy del plan C. O sea, a ver, es interesante porque vamos a lo que vamos en la política electoral. Al presidente no le interesa ni la ley ni las instituciones, sino el plan político electoral. Y él le sigue hablando a su público. Entonces, delicado porque hoy ya empezó a crucificar a los ministros con los calificativos de siempre, pero eso va a subir de tono, lo cual me parece que nos tendría que preocupar y tendría que haber un arropamiento social de la Corte. ¿Y qué dice López Obrador? ¿Qué dice Adán Augusto? Que seguramente lo va a secundar el presidente el día de mañana. Dice, bueno, lo que toca es votar todo contra el bloque opositor.
Es decir, un gobierno que al margen de las instituciones, los tiempos electorales, que también hay que decir una cosa, a ver, no sé qué piensan al respecto. Hoy en realidad habló la Corte y habló de la inconstitucionalidad de lo planteado, pero también si somos honestos, al presidente nunca le ha interesado mucho que digamos la legalidad. Es decir, vamos a ver cómo se conducen de todas maneras, ya bajo ese fallo del Plan B, en el procedimiento real, en la mañanera, en el día a día. Una cosa va a ser de alguna manera el arropamiento o lo que está dictaminando la Corte, y otra va a ser el propio proceder político de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto yo sí insistiré en este tema, Augusto, Trini. A mí me preocupa el linchamiento público porque, insisto, esto puede llegar a poner en peligro la vida incluso de los ministros. Yo lo vería así. A ver, el diseño de las instituciones en México no está tan mal. Llegamos a un punto donde no hay más allá. La Corte dice no y es no. Pueden acumularse las narrativas y las agresiones verbales que se quieran y es un no. Ya no puede ir a más. ¿Qué puede lograr el presidente agrediendo verbalmente y quizá promoviendo otro tipo de agresiones hacia los ministros? Ya lo veremos. Pero de entrada las instituciones, el INE, que es un organismo autónomo, tendrá que decir, la Corte ya dictó y la vida sigue con las leyes como las teníamos. Creo que eso hay que rescatarlo. Que el presidente haya preferido enviar un comunicado de su Consejería Jurídica al canal que había estado usando con la Corte, que eran las visitas del secretario de Gobierno, Adán Augusto, que solía entrar y hacer visible su entrada a la Corte para decir aquí mando yo, y se acabó esa interlocución y tienen que recurrir a un comunicado. Me parece una muy buena noticia porque necesitamos ese contrapeso. No solo para que no se haga lo que el presidente quiere, sino para dar muestras de que la República está viva, de que la República que se creó a tanto esfuerzo está viva y que para esa vida necesita una deliberación, e insisto en esta expresión, que las minorías sean escuchadas. Si la deliberación se limita a lo que diga el poderoso presidente moviendo a su bancada, eso no es una democracia, al contrario, perfila una autocracia muy, muy peligrosa. Yo espero que todo se quede en lo verbal, que las instituciones que tienen que hacer, guardar y cumplir las leyes, tal como lo acaba de decir la Corte, lo hagan, porque también quedaría el recurso de la fuerza pública, pero no tenemos fuerza pública para obligar a nadie si el presidente no quiere. Espero que ahí se quede. Y dices bien, Guillermo, tenemos que, como sociedad, celebrar y estar hombro con los ministros de la Corte, porque no solo tuvieron una votación 9-2, sus argumentos fueron estupendos, los razonaron y nos dijeron por qué votaban como votaban y nos dieron a conocer qué es este país si lo dejamos jugar, si dejamos jugar a las instituciones. Creo que hoy fue una gran batalla ganada, pero de ninguna manera es la guerra, queda todavía mucho. Y ¿sabes por qué? Porque viene un presupuesto 2024 y seguramente va a apretar la organización de las elecciones para el próximo año ahí. ¿Cuánto le va a otorgar en el presupuesto al INE para la elección? Y sobre todo para los espacios locales, ¿no? Los soples en cada uno de los estados. ¿Será que el presidente se pueda, y digo en comparsa con el legislativo federal, apretar por ahí por la parte del presupuesto, obviamente arriesgando unas buenas elecciones, ¿no? Lo puede hacer, pero no cabe duda que cuando estructuralmente el presidente quedó limitado, que es el caso, es en todo caso buena noticia. Si de todas maneras puede jugar con el presupuesto, imagínate que hubiera tenido el presidente carril abierto, todo el poder para hacerlo. Hoy no lo puede hacer. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que estoy seguro que lo conocen, que se llama Sobre la tiranía, de Snyder. Y entonces en un capítulo habla de la defensa de las instituciones. Y hay una aseveración que dice Snyder, dice, las instituciones no se cuidan solas. Es decir, ahí están, y no hay democracia donde no hay vida institucional fuerte, donde no hay un andamiaje institucional. Yo creo que hoy, socialmente, el arropamiento a la Corte, la felicitación y exigencia a los ministros de que siga esa autonomía es importante, porque vienen tiempos en donde los ministros no la van a tener fácil por la presión social. Porque, a ver, ¿qué gana el presidente con esto? Aunque efectivamente ya hay la última palabra de la Corte. Pero el presidente sí sigue ganando en la polarización que él busca. Porque efectivamente él juega
a las jugadas políticas electorales. Y cuando tú sigues poniendo a la Corte como los villanos, los enemigos del pueblo, ¿qué está diciendo el presidente? Que la Corte está contraviniendo la expresión popular, la expresión de los mexicanos a través de los legisladores, cuando los legisladores ni siquiera consideraron, no hubo parlamento abierto, no hubo deliberación. O sea, es una falacia el argumento. Pero lo que está diciendo, a ver, pueblo sabio, aquellos señores de la toga no te representan y van contra tu voluntad. Eso en la polarización es un tema peligrosísimo. De hecho, peligroso, o nos hemos puesto a pensar en la forma en cómo el INAI, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado estos destellos de independencia, de si podemos ir como institución, ¿no? No hemos perdido, por más que el presidente nos quiera disolver, desaparecer, estamos ahí y esto nos hace todavía más fuerte. Y no solamente nos hace fuerte como institución, sino, ojo, la oposición pudiera también fortalecerse con todo esto que estamos viendo que al presidente no le está saliendo. Y de aquí en adelante empecemos ya a ver que sí hay una oposición, ya no voy a decir fuerte o débil o como, simplemente que existe. Que existe. Y yo no montaría a la Suprema Corte ni a los organismos autónomos en el paquete de oposición. No es su labor oponerse. Su labor es cuidar a las instituciones y esas instituciones se cuidan a través de respetar la ley que hay en ellas. Lo que hizo la Corte hoy no fue oponerse al presidente, fue oponerse a una violación a la Constitución. No va en contra del presidente. Y eso hay que tener mucho cuidado porque si metemos en el paquete... Pero el discurso de mañana sí va a ser ese. Pero dejémoslo por su cuenta, porque si no caemos en su juego. Si metemos en el paquete de la oposición a la Corte, al INAI, al INE, entonces tal parece que sí es un ellos contra nosotros. Yo nada más le digo a la gente un dato muy objetivo de lo que el presidente está buscando. Él ganó la presidencia con estas instituciones y estas leyes. Él ganó la primera mayoría en su primer trienio del Congreso con estas leyes, con estas instituciones. Sí, claro. Nadie se opuso. Lo que él quiere es que nadie más lo pueda hacer como él lo hizo. Y la forma de conseguirlo es poner a estas instituciones y a las leyes que las tutelan del lado de su voluntad. Eso es lo que está buscando. Y lo que está haciendo la Corte no es oponerse al presidente, es nada más salvaguardar el orden que nos dimos las mexicanas y los mexicanos para organizar las elecciones, para garantizar el derecho a la información, para que haya un poder autónomo y soberano como el Poder Judicial. Es lo único que están haciendo. La oposición política, y esa fue parte del discurso de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel hoy. Yasmín Esquivel hoy empezó diciendo algo muy peligroso. Cuidado porque el Congreso es una institución eminentemente política. ¿Y eso qué? Nos estás diciendo que entonces las leyes no cuentan y que el político más importante que tenemos es el presidente. Mucho cuidado. Fíjate que la oposición juega a la política de acuerdo. De eso se tratan los partidos políticos. Las instituciones, con la Corte por encima y todos los organismos autónomos, no son oposición, simplemente son la institucionalidad que necesitamos para la cosa más simple y vulgar. Entonces, vivir mejor. Ahora, ¿No ligarías esa fortaleza a que la pudiera usar la oposición, a que en esta fortaleza que hablas de las instituciones pudiera construirse otro ecosistema? Yo lo que digo en el es colectivo de la población. Le puede servir a la oposición diciendo sí vale la pena dar la lucha, pero tienen que organizarse como oposición porque hay un voto que ganar y eso no ha cambiado. A ver, yo coincido plenamente con Augusto. Hay que respetar a las instituciones, no se tendrían que politizar las instituciones, sino que están garantizando el Estado de Derecho. Pero es cierto que en los estados de ánimo, que creo que es al punto al que vas, la oposición, si es inteligente, podría capitalizar un estado de ánimo para decir, a ver, hay instituciones en este país y por tanto merece la pena dar la batalla. Contribuye a que la gente piense, el presidente no es invencible. El presidente se le salen las cosas de control. Y eso a la oposición, sí sus dirigentes, porque también hay que decirlo, que luego se quedan muy cortitos respecto al ánimo ciudadano de victoria. Ese es otro capítulo que podría ser motivo de otro programa, pero tenemos una partidocracia en la oposición muy chiquita respecto al ansia de trabajo, de participación, de articulación que hay en la sociedad. Esa es otra historia. Si lo capitalizaran, claro que hoy, si tú lo empiezas a ver en redes sociales, hay un estado de ánimo de decir, sí se puede, por supuesto, ¿eh? Bueno, vámonos a la pausa. Cuando regresemos hablaremos justo de este anuncio que se da en la mañanera
El Tren Maya va para el próximo mes de diciembre, serán entregadas las obras, así que al regresar. Bueno, y estamos platicando en esta mesa con Augusto Chacón, Guillermo Velasco, y nuestro tema es justo el Tren Maya, que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las obras quedarán concluidas el próximo mes de diciembre y será ahora a mitad de año cuando tengamos ya la presencia de los primeros trenes y las pruebas. Lo dijo quien está precisamente al frente de la obra, ¿no? Sobre la forma en cómo tendrán que ir funcionando cada uno de estos vagones para dar pues ya inicio a la población que vive en la zona sur de México y los turistas también para hacer uso de este Tren Maya. ¿Tú cómo lo viste este anuncio, mi querido Guillermo? Hombre, lo veo congruente y consistente a cómo ha operado el presidente con el Tren Maya y otros proyectos faraónicos desde el principio. Es decir, el presidente se empecina en sus proyectos y al margen de estudios de impacto ambiental, al margen de la legalidad, al margen del consenso con personas que saben del tema ecológico, al margen de hablar con las comunidades afectadas, el presidente así opera. Hay una resistencia brutal, me parece que en buena medida ilustrada respecto al impacto que esto va a tener, no solamente contra el medio ambiente, sino el poco impacto que tendría una obra de esa naturaleza para el beneficio real de las personas, su movilidad. Es decir, se afecta al ecosistema en aquella parte del país, pero además tampoco hay un beneficio importante numérico a lo que está pasando. Perdón que te interrumpa, pero dijo 5 años para recuperar la inversión. A ver, pero como dice el presidente, muchas cosas, como se canceló el aeropuerto y hoy ha quedado de manifiesto simplemente que esto derivó en negocios para sus más cercanos. O sea, en la práctica el presidente nunca da datos duros, no parece tener mucho interés por la valoración científica de los proyectos, sino son proyectos, me acuerdo de la lógica de algunos candidatos priistas de los años 70, 80, que decían que se haga el agua cuando tocaba que una presa existiera ahí y se hacía por designio casi divino. Entonces el presidente opera así. En el fondo es un priista por antonomasia y opera con esa lógica. Entonces, no me sorprende lo que estamos viendo con el Tren Maya. Claro, el presidente es su capricho, parte de sus obras faraónicas, lo anuncia con bombo y platillo, le da igual la oposición. Él que llama a los opositores científicos, ecologistas y demás, los mete en el mismo costal, que es lo que ha hecho el presidente, conservadores, retrógradas, fifís. Entonces a mí me parece, ojalá el tema, también van a empezar con las pruebas mecánicas de este asunto. Me hace pensar también en la obra aquella que se llamaba The Image, hablando de los pseudoeventos, en donde a los políticos les interesaba más el corte del listón por tiempos electorales. Con la banderita. Con la banderita, la foto y demás, que la validación incluso técnica, para que esto no vaya a significar después incluso problemáticas que desencadenen también en vidas humanas. O sea, toda obra tendría que, además de revisar el impacto ambiental, ver que funciona perfectamente y después ya lo inauguras, lo vendes, lo anuncias. Pero los políticos, y el presidente no es la excepción, van primero a la inauguración, las fanfarrias, la fotografía, el apretón de manos, porque se le acaba el sexenio, necesita más distractores y yo creo que es frente a lo que estamos con el Tren Maya. ¿Distractor también? Sí, y que lo presentara hoy, la manera en que hoy se presentó en la mañanera, me parece un distractor, lo que Guillermo llama parte de esa narrativa del presidente de decir, aparte de esto malo que nos está ocurriendo gracias a los ministros, miren las maravillas que sí puedo hacer. Yo creo que sí de está todas, en mis manos, ¿no? de todas las obras faraónicas, como las califica Guillermo, de este régimen, me parece que el Tren Maya va a ser una de esas que no solo los mexicanos y las mexicanas no vamos a olvidar, sino el planeta entero. El impacto ambiental lo vamos a recordar dentro de 50 años y no le va a ir bien con la historia. Y es muy simple de medir. Y por medio ambiente no solo me refiero a flora, fauna y paisaje, me refiero a comunidades específicas que tenían un modo milenario de vivir ahí y a las que el Tren Maya corta de tajo, de un lado y del otro. Me parece que el presidente ahí va a ver su suerte con la historia. Porque los mexicanos sí tenemos muy mala memoria respecto a malas administraciones y vaya que podemos presumirlas casi todas como malas.
pero esta específicamente es mala. Sí, además de los riesgos técnicos que puede enfrentar porque el piso es endeble, porque quién sabe cuánto resista, la valoración económica me parece que tampoco va a aguantar mucho y no en balde la van a administrar las Fuerzas Armadas, porque bien sabemos que dentro de poco nos van a decir que toda la información del Tren Maya es reservada. Así que un beneficio económico no lo creo, un beneficio social no, porque nada más paliar el daño que está haciendo esa construcción en comunidades específicas no alcanzaría un siglo entero para hacerlo. Estamos hablando de un daño ambiental, insisto, no solo flora, fauna y paisaje, sino las personas viviendo ahí, interactuando ahí con ese medio ambiente, ya no lo sabemos, es una interacción global. Lo que hagamos aquí, particularmente en esa selva, tiene un impacto global y eso le va a costar al presidente. Todo lo que quiera incluir en su narrativa, la realidad se va a encargar de desmentirlo muy pronto. Bueno, empiezo a sumar todo el fenómeno de la península de Yucatán, la parte sur, que es donde él puso el foco precisamente y donde más electores tiene a su favor, ¿no? Y no solamente es la ruta del Tren Maya, sino es, por ejemplo, cuando nos vamos a las granjas porcícolas en Yucatán, ¿no? Cuando nos vamos con la destrucción de los cenotes, que son una cantidad de túneles que se interconectan unos con otros, más allá de la zona del Tren Maya. Cuando vemos, por ejemplo, esta serie de construcciones que están realizando, ¿no? Para llevar, ¿qué? Modernidad, desarrollo, pero a costa justo de la cultura y de las tradiciones de los pueblos, que es lo que le han dicho al presidente. ¿Por qué no respeta? ¿Por qué no nos escucha? Nosotros tenemos toda la vida, ¿no?, viviendo de esta forma y usted nos quiere o nos quieren venir a traer otras formas con las que no comulgamos. Fíjate, la comunidad científica, los expertos en temas distintos, medioambientales, en temas sociales y demás, pues no son del agrado del presidente porque es incómodo. Son incómodos los datos duros para evidenciar que tienes impacto ambiental, para evidenciar que eso no lo requiere la gente. Entonces, pero por eso a mí me hace mucho sentido en cómo es el presidente lo que hoy estamos viendo. El presidente ha despreciado siempre, Trini, Augusto, los cuerpos intermedios, ha despreciado los comités de expertos y en el fondo es el decretazo, siempre por encima de todo, más allá, no solamente en el tema del Tren Maya, más allá de cualquier valoración que indicaría, oye, ¿esto cuánto te va a costar? ¿A cuántos va a beneficiar? ¿Qué impacto tienes en el medio ambiente? ¿Estás comprometiendo o no el futuro de las generaciones con un proyecto? El presidente es cortoplacista y piensa en código estrictamente electoral y desprecia a la clase pensante de este país. Por tanto, incluso pues apretó tanto contra el CONACYT, ahí tienes otro ejemplo, y por tanto aprieta, tú lo referías hace rato, el INAI, Trini, porque en el fondo, cuando tú no tienes al INAI operando, pues el Tren Maya puede operar en total opacidad y no tienes ninguna piedrita en el zapato, porque ¿a quién le vas a dar cuenta? Si máxime lo que dice Augusto, si el tema está operado por militares, bajo la consigna de seguridad nacional, pues operas todo, aeropuertos, una línea aérea, los bancos del bienestar, operas lo que sea, las aduanas, los puertos, las fronteras. Entonces, esto está muy ligado a la ruta de militarización, de opacidad y de negocio. Simplemente, ¿qué pasa? Efectivamente, pudo haber habido corrupción en su día en el aeropuerto cancelado, pero no hay tampoco nadie detenido. O sea, volvemos a lo mismo. Ahí está la impunidad si es que hubiese corrupción. El único detenido podría estar saliendo próximamente, ¿no? que es el caso de Pemex. Así es, lo soy. El único. Sí. El único, y eso estaría por verse. Pero mientras tanto, si te das cuenta que otros, yo vuelvo al punto, se han favorecido con negocios. Gente muy, muy cercana al presidente López Obrador. Por ejemplo, con el agua también en el sur del país. Claro. Y aquí es importante decir que no es oponerse al Tren Maya. Me parece que una obra así, México tiene suficiente conocimiento, pericia tecnológica para haberla planteado adecuadamente. Lo que se reclama es la prisa y brincarse las leyes para hacerlo como él quiere. No tener una manifestación de impacto ambiental, no tener la consulta a la que está obligado, no solo por las leyes mexicanas, sino por la Organización Internacional del Trabajo, que vela por los derechos de los pueblos originarios. No quiso hacer nada de eso. No es oponerse al Tren Maya. Quizá se pudo haber planteado de otra manera, sumando a más, sumando a la iniciativa privada, sumando a los científicos, sumando a las comunidades, y se hubiera planteado una obra quizá portentosa. Pero no, tuvo que ser como él dijo, en donde él dijo, en el tiempo que dijo, con el costo que dijo, y además no, se la da ya se elevó. Se la da a administrar a los militares. ¿Qué ha pasado con
con las Islas Marías. Sabemos cuál ha sido su éxito turístico, porque también se las entregó a la Marina. ¿Sí? ¿Hay alguna promoción? ¿Alguien ha ido? ¿Alguien está haciendo invitaciones para ir a conocer? No, simplemente las abandonas. Fuegos artificiales y luego al siguiente capítulo. Pero insisto, en el Tren Maya el impacto medioambiental y social es de largo plazo. Y de hecho, quisiera preguntarte, Augusto, hay un fenómeno que es esto de cuando hay un desarrollo en una zona, regularmente hay una población que es afectada. Vamos pensando en Zapopan, que era un territorio de huertas de maíz y que y es la ex Villa Maicera. Así es. ¿Será la zona sur del país la ex ciudad de...? Es que ya lo está haciendo. Recordemos que Cancún se desarrolló contra todo lo que debió haber sido. Claro que eso fue al inicio de los años 70, cuando el movimiento verde era incipiente, pero ahí se destruyeron manglares. Es más, ahora el acceso de la gente a las playas está prácticamente vedado en contra de la Constitución. Pero el oponerse al Tren Maya no quiere decir hagamos como antes. Justo lo que López Obrador nos daba de oportunidad, con la gran legitimidad que sí consiguió, es de hacer las cosas distinto. Y las está haciendo igual o peor. Porque Huatulco, porque Cancún, porque muchas cosas fueron un error medioambiental, incluso social. Claro, bueno, ahora el estero del Salado lo acaban de abrir al público porque... Eso queda paliado porque Cancún es una fuente de divisas inmenso, pero no se hizo como se debió haber hecho. Fíjate, interesante esto que refieres, porque el presidente comenzó con una popularidad y una legitimidad impresionante, hay que decirlo. Para muchos, para millones, significó esperanza ante abusos del pasado, ante una lacerante injusticia en este país. El presidente entró, de alguna manera, por cierto, como lo referías, con las instituciones vigentes que validaron el triunfo de López Obrador. Pero efectivamente, al paso de los meses, al paso de los años, resulta que la expectativa que había de que las cosas iban a ser muy distintas, pues resulta que no. Se hacen exactamente igual o peor. Y yo creo que al presidente se le están saliendo las cosas de control. No pasan sus iniciativas, lo detiene la Corte. Resulta que también no hemos visto todavía el pleito al interior de Morena. Una vez que venga el tema de la designación de la corcholata favorita, también la historia va a cambiar. Todo presidente tiene un efecto péndulo en la recta final, por más poder que tengas. Por tanto, mi preocupación es que el presidente, ya al margen de la popularidad, lo que va a tener es el control militar. Cuando tu popularidad ya puede decaer inclusive, lo que necesitas es afincarte en otro tipo de apalancamientos de control, en este caso militar político. Y a mí me parece que podemos ir en una ruta en la que estaríamos viendo el verdadero rostro del presidente López Obrador, es decir, una deriva autoritaria en donde no hay consulta para nada, completa imposición. Porque yo me pregunto, a ver, yo quisiera imaginar cómo son las sesiones del gabinete del presidente. ¿Quién podrá discrepar? A ver, los que han tenido más capacidad técnica en el gabinete se van. Porque llega un punto que te topas con pared. Una de dos, o renuncias a todas tus convicciones, principios, saber científico, técnico, financiero, o de alguna manera dices, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Entonces me parece que estamos entrando a una fase del sexenio bastante delicada, en donde el presidente pierde control y lo va a querer mantener a toda costa. Si ya inauguró sus obras faraónicas, ¿qué le tocará inaugurar ya para el año que entra? Con esta rapidez, ¿en qué estará enfocado para el año que entra? Pues ya tiene dos bocas. En este año, en teoría, ya tiene el aeropuerto, el Tren Maya, queda el transoceánico, que no sabemos en qué punto está, de Tehuantepec a Veracruz, que era otra de sus grandes obras, y aquí la modificación que aceptó para la presa del Zapotillo, el cambio radical de lo que la presa del Zapotillo era, pero no le quedará mucho más al menos de estas obras que a él le gustan. Creo que aquí echa su resto justo para iniciar la elección de 2021. Pues las dádivas a todo lo que da, Trini, es decir, la operación de una elección de Estado en donde él hubiera querido tener a un INE más acotado, no lo va a tener tan acotado como él quería, pero yo sí creo que sigue siendo vigente la expresión que usaba en su día Córdoba, exconsejero presidente. López Obrador busca hacer de la elección del 24 un caos, algo muy confuso, algo muy incierto. Y a ver, una elección positivamente tendría que ser incierta, pero en el sentido de que no hay nada para nadie, en el resultado, pero nada más. Lo que tiene que dar certidumbre total es la legalidad, la transparencia del proceso. Entonces, sí podremos estar ante un escenario en donde el presidente, tras estas obras faraónicas que hemos referido, pues se va a ir un poco a todos los programas sociales, los siervos de la nación. A ver, veamos simplemente lo que pasa en el Edomex.
La inversión de recursos, de gente, de funcionarios en el Edomex es un tema que ni en los tiempos más añejos del PRI lo veíamos. Es ir con todo, con la maestra Delfina, y eso es lo que de alguna manera veremos, me parece a mí, en el resto del país. Hace ratito hablabas de Lorenzo Córdoba y bueno, tenía que aparecer en la polémica justo del día de hoy con un tuit y dice: en un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder, hoy la Suprema Corte, por 9 votos, determinó que la primera parte del Plan B se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte. Y me voy a esto. La segunda parte de este final, ¿no?, del presidente, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo que estamos viendo es que no tiene algo distinto que contar, sino esta presión de Estados Unidos, el seguir atendiendo las demandas de un país que económicamente pues tenemos una importante relación, ¿no?, y que a él le preocupa mantenerla, ¿no?, a costa de, lo hemos visto, de este fenómeno de la migración, que en su discurso parece no compartirlo, pero a la hora de los hechos está dándole toda la razón. Un fin de administración donde quizás se quedara sin los recursos porque los ha destinado ya todos a estas obras. ¿Qué le queda al presidente? Ahora, estamos concentrándonos en el asunto político. Veamos los indicadores económicos y no son solo responsabilidad del presidente, el país no va mal. En términos económicos, el país no va mal. Incluso la inflación, que hace 3 meses parecía la bestia negra que nos volvía a atacar, está mostrando un descenso. Las reservas están como nunca, el tipo de cambio está muy accesible para cierto tipo de beneficios. La administración pública se ha mantenido más o menos responsable, igual que los sexenios anteriores. Es decir, en la economía no estamos mal. Volteemos a ver eso, y también a lo que volteamos a ver muy poco y a exigir muy poco y criticar muy poco, los gobiernos locales. Tenemos que rescatar a la República a partir de las entidades libres y autónomas, los estados y los municipios. ¿Qué tanto le debemos exigir a nuestros gobernantes que se conviertan en contrapeso del mal hacer del presidente? No de la parte política, del mal hacer del presidente. Ahí tenemos a los gobiernos de la península de Yucatán postrados ante el Tren Maya, el resto de los estados. Creo que también hay que mirar al estado real del país. Con todo y que la pobreza ha crecido y la desigualdad es ominosa, tenemos indicadores económicos para ir a más, y eso es mérito del país entero, no solo del presidente. Bien, pues les agradezco mucho. Hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Guillermo Velasco, gracias. Augusto Chacón, gracias. Muchas gracias. A usted por habernos acompañado, gracias. Que tenga excelente noche.